El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, te damos gracias por el honor tan grande que representa para nosotros poder estar aquí. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar y a glorificar tu nombre. David solía decir: en todo tiempo bendeciré a Jehová, y su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo. Y hay tiempos, por supuesto, de mucha bendición. Hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de paz, hay tiempos de gozo, hay tiempos de alegría. Hay tiempos donde la vida pareciera todo color de rosa. Pero hay tiempos de tristeza, hay tiempos de dolor, hay tiempos de angustia, de preocupación. Él decía: en todo tiempo bendeciré a Jehová. Es fácil bendecirte, amado, cuando todas las cosas salen como nosotros esperamos. Pero poder bendecir cuando no vemos salida, cuando no hallamos respuesta, cuando no sentimos tu presencia, cuando la respuesta que tanto anhelamos no viene, es la característica del genuino adorador. Tú andas buscando ese tipo de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, no solo cuando las cosas están bien, sino cuando van mal. Porque el motivo de nuestra adoración no es si tenemos o no la bendición que anhelamos, si tenemos o no problemas, si hemos recibido aquello que te hemos pedido. El fundamento de nuestra adoración eres tú, mi Jesús. Tu amor tan grande te llevó a entregar tu vida en la cruz del Calvario, a derramar hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros sin merecerlo. Debió ser doloroso para el Padre tener que desprenderse de su único Hijo, pero al no haber otra manera de poder rescatarnos, decidió hacerlo. El dolor del Padre debió ser fuerte, pero lo hizo. Jesús en un momento en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Por supuesto, Jesús estaba llevando sobre sus hombros la maldición del pecado de toda la raza humana y su Padre apartó la mirada de él. Pero sin embargo, a pesar de eso, Jesús seguía teniendo puesta su confianza en el Padre. Y por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy es lo que nosotros hacemos también, a pesar de todo. Porque cualquiera podría pensar, pero si Dios le amaba, ¿por qué lo abandonó? Y muchas veces a través de las pruebas que podemos estar viviendo, podemos decir: pero si Dios me ama, ¿por qué permite que pasen estas cosas en mi vida? Sin embargo, el amor del Hijo seguía intacto hacia su Padre. A pesar de sentir que me has abandonado, sigo teniendo razones y motivos para depositar en ti mi confianza. Por eso te digo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solo mi espíritu, Señor, encomendamos nuestras almas, encomendamos los proyectos, los sueños, los anhelos, encomendamos nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, nuestros hijos, todo lo que tú nos has confiado, te pertenece. Confiamos este tiempo en tus manos y estamos plenamente convencidos en que tú tendrás el control de esta preciosa y maravillosa oportunidad que nos brindas cada día, de poder reencontrarnos contigo cada mañana y de poder escuchar tu voz y el consejo tuyo para nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón y nos da mucha alegría poder estar aquí de nuevo. Gracias, amado. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Reciban todos un abrazo cordial y fraterno. Gracias por estar allí. Hoy quisiéramos estar muy alegres por cosas bonitas que nos están pasando en nuestra familia hoy. Pero recibimos una comunicación hace poco, yo no sé de dónde. Es posible que sea de Nicaragua, no sé. Pero realmente me rompió el corazón escuchar a una madre llorando desconsoladamente, diciendo: me mataron a mi hija, no sé qué hacer, yo también quiero morirme, quiero ir con ella. Estas son cosas que realmente nos duelen en lo profundo del corazón, pero que también nos llaman la atención con respecto a la necesidad que puede existir en el mundo y a lo endurecido que podemos dejar nuestro corazón. Es Bolivia, ¿no? Bolivia, la señora llamó de Bolivia, llorando. Ayer hablábamos acerca del avivamiento y de cuán importante es que nosotros nos despertemos, que nosotros seamos empáticos con aquellos que sufren. Creo que uno de los grandes problemas de caminar con el Señor no es cuando tú tienes necesidad, porque cuando tienes necesidad tienes un motivo y una razón para buscar a Dios. Pero cuando eres bendecido, cuando todo es prosperado en tu vida, uno tiende a conformarse, tiende a creer que si yo estoy bien, todo el mundo tiene que estar bien. Pero no es así. Hay gente sufriendo, ustedes no se alcanzan a imaginar. Hay gente que necesita cada día una palabra de parte del Señor, que necesita una voz de aliento. Y yo siento que si nosotros estamos aquí conectados cada mañana recibiendo las enseñanzas de Dios, no es para que nosotros nos enriquezcamos en el conocimiento que recibimos, sino para que también podamos compartirlos con otros. Hay gente que necesita. Hoy vamos a invitarles, como lo hacemos cada día, que nos ayuden a compartir esto. Porque hay alguien que necesita una voz de aliento, hay gente desconsolada, desamparada, gente que necesita ayuda. Y Dios nos está instruyendo aquí para un propósito. Hoy vamos a entender ese propósito, así que les invito para que todos estén muy atentos, muy felices,
preparados para recibir la santa y bendita palabra del Señor. Gracias. Ahora sí estamos listos para recibir su palabra. Jesús enseñó acerca del sembrador. El sembrador salió a sembrar, dijo, y parte de la semilla es la palabra, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte de la semilla cayó entre pedregales, pero como no tenía raíz, cuando vino el sol se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos ahogaron la semilla y la hicieron infructuosa. Pero la semilla que cayó en buena tierra dio fruto abundante al 100 por 1, y eso te pedimos, Señor, que en nuestro corazón pueda ser buena tierra, para que tu semilla, que es la palabra, pueda dar fruto abundante. Te ruego con todo mi corazón que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú hoy la envías. Gracias, Señor. Amén. Declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Hoy, el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Un altar para Dios. Un altar para Dios. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 18, enseña Nehemías 8:18. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta, la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Una vez los tabernáculos fueron edificados en las casas, en los terrados, en las plazas. La palabra de Dios fue predicada durante los días de la celebración de esta fiesta de los tabernáculos. En donde había un tabernáculo, la palabra de Dios se enseñaba. Para saber qué es tabernáculo, según la Biblia, la palabra nos enseña que el tabernáculo fue un santuario terrenal. Cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de un santuario terrenal inspirado por Dios y ordenado para su construcción a Moisés según el diseño que le mostró en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 25, versos 8 y 9. Dice la palabra, Éxodo 25, versos 8 y 9. Aquí dice, y harán. Ojo, y harán, eso es un mandamiento, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo fue hecho por una ofrenda voluntaria que el pueblo ofreció, es decir, una ofrenda de corazón, ya que Dios deseaba un corazón bien dispuesto. Miremos Éxodo capítulo 25, verso 2. Éxodo 25, 2. Aquí dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad. Esto no es por obligación, de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. El propósito de este tabernáculo era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 25, verso 8. Miremos. Dice aquí, y harán un santuario
para mí y habitaré en medio de ellos. Esto que estamos compartiendo, el Señor nos los está hablando a nosotros ahora. Ahora. También era conocido como tabernáculo de reunión y el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios para presentarlos a Dios. Generalmente era un cordero o un animal puro y sin defectos. Podían ser chivos, becerros o toros. Se presentaban a Dios por expiación de los pecados. Así quedó registrado en el libro de Levítico, en el capítulo 4, Levítico capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: si toda la congregación de Israel hubiera errado o fallado, y el yerro o la falla estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ahí está, tabernáculo de reunión. El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y daba dirección a su pueblo. Levítico capítulo 9, verso 23. Levítico 9, 23. Dice la palabra: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿En dónde se apareció la gloria de Jehová a todo el pueblo? En el tabernáculo. Mire la importancia del tabernáculo. Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo mediante una nube de día y fuego de noche en el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38. Enseña Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿En dónde? En el tabernáculo. Verso 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, ¿de dónde? Del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto es importante. El tabernáculo fue el método que Dios usó para enseñar a su pueblo. La Biblia señala a Cristo como simbolismo del tabernáculo en estos tres aspectos fundamentales. Primero, la puerta. Juan 10:9. Juan 10:9. Aquí está la puerta del tabernáculo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. ¿Cuál es el simbolismo que hay del tabernáculo con Jesús?
en que el tabernáculo se ofrecían corderos por la expiación del pecado del pueblo. Y esto fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio llegar a Jesús. Juan 1:29. El segundo aspecto es el cordero. Juan 1:29. Juan 1:29 dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tabernáculo hecho en el desierto, en el Antiguo Testamento sacrificaban animales, becerros, pero era simplemente un prototipo de lo que Jesús vendría a ser en este mundo. Él era el Cordero del sacrificio por la redención de nuestras almas. El tercer simbolismo en donde se relaciona a Jesús con el tabernáculo es que Él es el sacerdote. Se requería un sacerdote para que intercediera a favor del pueblo y presentase ese sacrificio. Y dice Hebreos capítulo 3, verso 1, lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús es el apóstol y sumo sacerdote, el mayor de todos. La palabra de Dios en Éxodo 25:8 dice: y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, el tabernáculo vino a ser sombra de lo que vendría. Dios hecho hombre en la persona de Cristo. Y así lo dice el libro de Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Verbo es palabra. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el tabernáculo es una revelación de la obra redentora de Cristo en la cruz. De esta manera podemos entender el significado del tabernáculo y de una forma más clara las verdades del Evangelio. Miremos algunos simbolismos del tabernáculo en Cristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 6-8. Dice la palabra, Filipenses 2, 6-8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué más? La iglesia. Efesios, capítulo 2, verso 22. Dice Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Lo tercero, el creyente. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la bendita palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios, o tabernáculo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios o el tabernáculo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo cuarto, las cosas venideras están relacionadas también con ese tabernáculo. Apocalipsis 21:3. Mira lo que enseña Apocalipsis 21:3. Escucha esto. Y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después de comprender el significado profundo que tiene el tabernáculo, podemos entender por qué los israelitas, al escuchar la predicación del escriba Esdras, corrieron gozosos a edificar esos tabernáculos durante la celebración de la fiesta que lleva su nombre. Ustedes recordarán, está predicando Esdras y de pronto encuentran en el libro de la ley que decía allí que debían hacer tabernáculos, y ellos corren y hacen tabernáculos, y se levantó un tremendo avivamiento porque hacía muchos años ellos no hacían esto y se ganaron muchas personas, en fin. Pero ellos, para el pueblo de Dios y para nosotros, no se debería tratar simplemente de tomar unas palmeras y edificar una choza. Para ellos, el propósito principal de aquel tabernáculo simbólico era ¿qué? Traer la misma presencia de Dios sobre sus vidas. Es interesante que esas chozas, esas enramadas, esos tabernáculos o esos santuarios, cuando los israelitas los hicieron, los colocaron en lugares específicos en tiempos de Nehemías. La Biblia dice que colocaron esos tabernáculos o esas chozas que hicieron durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos en el templo o la casa de Dios. Ahí estaba el tabernáculo. Luego dice, en la plaza de la puerta de las aguas, allí colocaron tabernáculos. Y también dice, y en la plaza de la puerta de Efraín. Pero me llamó la atención que los tabernáculos, además, fueron colocados en sus patios y en sus terrados, es decir, en sus casas. Nehemías capítulo 8, 16. Atentos a esto, por favor, porque Dios quiere ministrar algo a nuestro corazón aquí. Nehemías 8, 16 dice la palabra: Salió pues el pueblo, donde está el pueblo, coloque su nombre. Salió pues Humberto, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. ¿Escuchó eso? Cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. El mensaje es claro para nosotros en este tiempo. Atentos, iglesia. El tabernáculo de Dios no fue hecho solo para habitar en el templo o en los lugares sagrados, sino en todo lugar donde se honre la presencia de Dios en gran manera. Estos tabernáculos se convirtieron en templos, en iglesias pequeñas o altares donde la palabra de Dios era predicada todos los días y la comunión con Dios se fortalecía. Ese era el propósito de aquella celebración, que ellos no solamente recordaran esto, sino que lo practicaran si lo habían olvidado. ¿Sabe algo? Sin temor a equivocarme, Dios quiere que nuestras casas, la suya y la mía, se conviertan en tabernáculos. Dios quiere que nuestras casas
su vida y la mía, se conviertan en tabernáculos, donde su presencia pueda morar y en donde su palabra se pueda predicar. Escudriñando un poco la Escritura, nos encontramos que así fue el resurgir de la iglesia primitiva. Miremos 1 Corintios capítulo 16, verso 19. 1 Corintios 16, 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está donde, ¿qué dice ahí? No dice que está en el templo, no. La iglesia que está ¿dónde? ¿Leyó bien? La iglesia que está en su casa. Diga: la iglesia que está en mi casa. La iglesia que está en mi casa. Os saludan mucho en el Señor. El apóstol Pablo tenía una gran amistad con un matrimonio conformado por Aquila y Priscila. ¿Quién era Aquila? Aquila era un judío del Ponto, provincia nororiental de Asia Menor. Había vivido junto a su esposa en Roma, pero fueron expulsados por un decreto antisemita de Claudio César. Ellos eran una pareja cristiana con quien Pablo había vivido y trabajado por el Evangelio. Fueron una pareja misionera y líderes en la iglesia primitiva. Cada vez que Priscila es mencionada en la palabra de Dios, su nombre va junto al de su esposo, evidenciando así la importancia y el impacto que ella causó en la vida de él y de quienes estaban a su alrededor. Priscila era una mujer que desarrolló virtudes, las cuales puso al servicio de la expansión del Evangelio. Como esposa fue ayuda idónea en todos los sentidos para Aquila. Esta mujer era amplia conocedora del Evangelio y sus enseñanzas, a la par de su marido, no dudaba en compartirlas con quienes aún no las tenían, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 26. Hechos 18, 26. Mire esto. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila habían hecho de su casa un tabernáculo. Aquila y Priscila habían hecho en su casa un altar. Aquila y Priscila habían hecho en su casa una iglesia. Ahora podemos entender por qué los israelitas hicieron esos tabernáculos en sus terrados y en sus patios. Querían llevar la presencia de Dios a sus casas también. El Señor anhela que nuestras casas, que su casa y la mía, sean un tabernáculo para Él, sean una iglesia para Él. No podemos dudar que la vida está llena de distracciones y nos mantiene ocupados en tantas cosas. Es tan fácil caer atrapados en nuestras necesidades, diligencias y preocupaciones que perdemos de vista lo más importante. Corremos detrás de lo urgente y olvidamos lo que es importante. Hay una pequeña e interesante historia al final del segundo capítulo del libro de Lucas, donde María y José, dice la Biblia que llevaron a Jesús a Jerusalén para la Pascua.
cuando él tenía 12 años. Luego de haber terminado la fiesta, ellos partieron de regreso suponiendo que Jesús seguía con ellos, y no era así. Lucas, miremos esto. Lucas capítulo 2, versos 43 al 46. Lucas 2, 43 al 46. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, se quedó, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y muchas veces nos pasa igual que a María y a José. Salimos del templo creyendo que Jesús va con nosotros a casa, y resulta que Jesús se quedó en el templo. Lo dejamos olvidado en el templo. Me pregunto, ¿cuántas veces suponemos que Dios está con nosotros cuando nos hemos desviado de su voluntad para hacer nuestras propias cosas? Ahora, aquí está la parte interesante. María y José habían viajado por un día antes de darse cuenta que Jesús no estaba entre ellos, mas les tomó 3 días encontrarlo. 3 días. El mensaje aquí es el siguiente. Es más fácil perder la presencia especial de Dios que volver a encontrarla una vez que la hemos perdido. Necesitamos ser cuidadosos para permanecer en la presencia de Dios, no solo en el templo, sino también en nuestros hogares. Cuando lo hacemos sentir a Dios en casa. Alguna vez escuché a alguien que dijo, Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Eso me encantó, porque se nos facilita ser espirituales en el templo. En el templo usted no hace celebraciones, no hace fiesta, no hace parrandas. En el templo usted se porta a la altura, ¿verdad? Aunque muchas veces esté fijando el vestido que lleva la señora y criticando lo que otros hacen. En el templo todos son santos cuando, antes de llegar a la iglesia, tal vez van discutiendo, van peleando, se van diciendo, se van gritando. Pero cuando llegan a la iglesia algo pasa, se transforman. O cuando llegan al templo, todos ponen cara de santos. Y todos empiezan a alabar al Señor, aleluya. Todos empiezan a tratar con cariño. Pero señora, usted no es la que se la pasa gritando en su casa y maltratando a sus hijos y a su esposo. Sí, es la misma, pero parece que algo la transforma cuando se mete al templo. ¿Por qué? Porque inconscientemente la persona sabe que Dios está ahí. Si tan solo fuéramos conscientes de que Dios también está en nuestras casas, esa espiritualidad que mostramos en el templo o en la iglesia, la llevaríamos donde quiera nosotros fuéramos. Esa era la gran particularidad que tenían estas chozas, y era que se quitaban de aquí, se ponían allá, se podían mover. La gente tiene metido en su corazón que Dios solo está en la iglesia o en el templo. Por eso salen del templo y son otras personas completamente distintas. Esa espiritualidad que tenían allá ya no está. Porque no entendieron que son el tabernáculo de Dios. Y dejaron, como María y José, olvidados a Jesús en el templo. El Señor dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dijo lo siguiente. Mire lo que dijo Jesús. Oh Dios,
o el Espíritu Santo, estamos hablando del mismo. He aquí, escuche esto con detenimiento, porque es posible que usted se sepa esto de memoria. Pero mire, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Si alguno oye mi voz, no dice si alguno me ve, porque a veces pensamos, no, si yo veo a Dios, yo creo. No, no necesitas verlo. Si oyes la voz, y aquí todos los días que hacemos, oír su voz, oír su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y pensaba, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Y me hizo entender por su Espíritu Santo que uno por lo general no cena en la iglesia. Uno no cena en la iglesia. Uno cena en su casa. Allí en nuestras casas es donde el Señor quiere habitar. Cuando Israel levantó esos tabernáculos en sus terrados y en sus patios, lo que estaban haciendo literalmente era invitar a Dios a sus casas. Yo no sé si usted lo sabía, pero esto es un mandamiento también del cual muy poco se habla. Éxodo, en el texto donde están los mandamientos aparece también este, del cual nunca hablamos. Éxodo capítulo 20, verso 24. Está, no matarás, el tema de los ídolos, no codiciarás. Pero entre esos mandamientos está este, es una orden. Éxodo 20, 24 dice, mira, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar, no es solo en el templo, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. O sea, esto es algo que el Señor pone en el corazón, es el que guía. Yo quiero que aquí se comparta. ¿Cómo traemos a memoria al Señor? Por supuesto, escudriñando las Sagradas Escrituras. Y eso era lo que se hacía en la celebración de las fiestas de los tabernáculos. Ahí estaban, compartiendo la palabra durante todos esos días. En una casa donde no hay un tabernáculo, donde no hay un altar, o un grupo de oración donde la palabra se comparte, la presencia de Dios no está. Por eso hoy día se viven conflictos tan terribles al interior de los hogares. Precisamente, ¿por qué? Porque se le ha levantado altar al enemigo y se ha sacado corriendo de nuestras casas a Dios. Se escucha un clamor en el corazón de Dios. ¿Puedes oírlo? El clamor de Dios es necesario que yo habite en tu casa. Eso le digo a Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un ladrón. Pero cuando oyó hablar de Jesús, él salió corriendo, quería verle, pero como era pequeño de estatura, la multitud no dejaba. Y él no se queda ahí, se sube a un árbol sicomoro para verle, y cuando Jesús pasa, lo ve allí, y Jesús le dice, desciende, porque es necesario, escucha lo que Jesús dice, es necesario que yo more en tu casa. La gente piensa que Dios debe estar solo en el templo. ¿Está Dios en tu casa? ¿Mora Dios en tu casa? ¿O quién es el que mora allí? Quiero habitar en tu casa. Hoy es necesario que yo habite en tu casa, dice el Señor. Pregunto, ¿se lo vas a permitir?
¿O no queremos que se entere del ambiente que realmente se vive al interior de nuestras casas? Oh Jesús, tú en la iglesia, en nuestra casa nosotros. O yo quiero que llegues a mi casa y te sientes a la mesa, pero que no pases a la alcoba. Porque en mi alcoba pasan tantas cosas terribles con mi cónyuge. Infidelidades, inmoralidad sexual. Ya no nos tocamos, ya no nos amamos. Hay tantas cosas, hay peleas, conflictos. Es más, el uno duerme en un lado, yo en otro. Mis hijos son las 3, 4 de la mañana, no han aparecido. Yo no quiero que vengas a mi casa. Porque aquí en esta casa no hay alabanzas para tu nombre, no hay música del mundo. Yo no quiero que vengas aquí. No, qué terrible que tú vengas y nosotros entonces tener que poner la misma cara de santos que ponemos en el templo cuando vamos el domingo. No, Señor, eso debe ser muy aburrido todo el tiempo. La Biblia cuenta que David al comenzar su reinado, su primer acto de gobierno, y ojalá escuchen los gobernantes, no fue llamar chamanes o brujos para que les guiaran en el destino de la nación y les dieran sabiduría a los astros. No. El primer acto de gobierno de un hombre conforme al corazón de Dios llamado David, rey, fue traer la presencia de Dios a su casa. Y eso es lo que necesitan hacer en el Congreso, en el Senado de la República, en la presidencia. Traigan la presencia de Dios a su casa. Dejen de estar metiendo tanta brujería y tantas cosas. Esta nación lo que necesita es la presencia de Dios en esos lugares de gobierno. Que no se haga nada sin pedir dirección a Dios. Se invita a todo el mundo en las posesiones de gobierno, menos al Señor. David dijo, no. Aquí lo primero que hay que hacer es traer el arca de Dios. Es traer la presencia de Dios. Y es triste, bueno, no tenemos el tiempo para profundizar en esto, pero si usted profundiza en esto, le dejo la tarea. El arca de Dios, dice la Biblia, había sido abandonada. Por allá la tenía. Abandonada. Nadie tenía en cuenta el arca de Dios. Y David dijo, no, yo no puedo gobernar. Yo no puedo hacer nada si la presencia, si el arca de Dios no está en esta casa. Y ustedes conocen la historia y es donde nace el deseo de él hacer un templo y Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre y Salomón lo hizo. Pero el anhelo del corazón de David era tener un lugar en su casa donde la presencia de Dios morara. Qué bueno que todos nosotros pudiéramos tener ese anhelo en el corazón. Yo quiero que el arca de Dios esté en mi casa. El arca representa la presencia de Dios. ¿Y qué había dentro del arca? Sencillo, las tablas de la ley, la vara de Aarón, una porción de maná, prototipos de la palabra, tablas de la ley, la palabra de Dios. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mi casa, tengo la presencia de Dios, porque Él es la palabra, Jesús es el verbo o la palabra que se hizo carne. Es imposible decir que yo amo a Dios y que tengo en cuenta a Dios cuando no tengo en cuenta su palabra, y en mi casa la palabra no se comparte. Esa arca estaba abandonada en tiempos de David y dijo, no, el arca de Dios tiene que ser protagonista. La voy a traer. Y toman el arca y la empiezan a traer en unos bueyes. No debía ser transportada así, sino en los hombros de los levitas. Pero David tal vez lo había olvidado. Y cuando traían el arca, como la traían sobre unos bueyes, dice la palabra de Dios que esos bueyes tropezaron. Y un hombre que iba ahí muy cerca, llamado Usa, él metió la mano para evitar que el arca de Dios cayera al piso. Y dice la Biblia que por esa osadía aquel hombre murió fulminantemente. ¿Dónde está eso? En el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 7. 2 de Samuel 6 al 7. Dice, al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron
No les estoy hablando mentiras, eso está aquí escrito. Y Usa estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y éste cayó fulminado. ¿Qué osadía tratar de ayudar a Dios? Wow. Y este hombre murió fulminantemente porque no estaba preparado para portar la presencia de Dios. A veces nosotros tomamos el tema de la presencia de Dios con mucha liviandad, como algo religioso. Pero nuestro Dios es santo y sin santidad nadie le verá. Y muchos han querido traer la presencia de Dios a sus casas y a sus vidas, pero por no estar preparado, la presencia de Dios que debió haber sido de bendición para su vida se terminó convirtiendo en su mayor maldición. Y pasó con los filisteos. Los filisteos, si usted profundiza la palabra, dice la Biblia que ellos, al ver que los israelitas ganaban todas las batallas, dijeron: esto es por causa del arca. Entonces nosotros vamos a robar el arca para que la presencia de Dios esté con nosotros y nosotros vencer en las batallas. Y resulta que le fue terrible, le salieron tumores y estos filisteos tuvieron que decir un día: mire, ¿saben qué? Llévese su arca de aquí, yo no quiero nada con ese señor. David investigó cómo debía traerse el arca y bueno, no se resistió a volver a intentarlo, pero a donde voy es que en el momento en que muere Usa y el rey David no sabe qué hacer, él dice: esto es más serio de lo que yo me imaginaba. Imagínate lo que me puede pasar si yo no estoy preparado para tener la presencia de Dios en mi vida. ¿Dónde llevamos el arca? Y todo el mundo, yo me imagino, empezó a decir: yo no quiero ese arca para acá, para la casa. No, señor, yo no sé qué van a hacer, pero yo no quiero el arca. Y todos salieron rehuyéndole al arca. Fue como cuando el Señor estaba en el monte Sinaí y le dijeron a Moisés: no, sube tú al arca, a la presencia, y nosotros nos quedamos acá por fuera. Hay gente así, hay gente: no, ore usted, pero yo no quiero entrar a la presencia porque Dios me demanda que yo tenga que santificarme, que yo tenga que apartarme de cosas, y eso yo no quiero. Búsquelo usted. Al no tener dónde llevar el arca, al no estar preparados esas personas para recibir el arca, el tabernáculo, la presencia de Dios en sus casas, alguien, yo me imagino, que dijo: ¿sabe dónde pueden llevar esa arca? Y qué bueno que alguien pudiera vernos de esa manera. ¿Sabes? En el lugar donde el arca o la presencia de Dios puede estar es en la casa de los hermanos que se congregan en verdades eternas todos los días. Ellos están preparados para recibir el arca. Y yo estoy seguro que si las llevan a su casa, ninguno va a morir. Ellos están preparados. Alguien dijo: hay un hombre llamado Obed-edom. Creo que era un portero del templo, Obed-edom. ¡Wow! La noticia era que ese arca le había quitado la vida a un hombre, Usa. ¡Qué peligro! Y ahora Obed-edom tenía sobre sus hombros la responsabilidad de llevarla. ¡Qué miedo! Y dice la Biblia que llevaron el arca a la casa de este hombre llamado Obed-edom. ¿Sabe cuánto estuvo el arca en la casa de Obed-edom? Estuvo 3 meses. Y la Biblia dice que durante esos 3 meses, este hombre, su casa y todo lo que tenía, fue prosperado en gran manera. Miremos si eso es cierto. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Mire lo que pasó. Segunda de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. Ahí donde está Obed-edom, coloque su nombre. Estuvo el arca de Jehová en casa de Gloria Figueroa, de Maribel Elena Ramos, de Carmen Luna de Tarquino, de Brenda Acosta. Amén. Y dice: 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Wow. Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El anhelo del corazón de Dios
es que su presencia pueda morar en nuestras casas. Ayer les compartí algo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo no era gente que no conocía a Dios, era gente que iba a la iglesia, que escuchaba la palabra, que tenía años en los caminos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo terrible de esto es que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo, número 1, te echaré del sacerdocio, y número 2, me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos padres están sufriendo por el abandono en el que Dios tiene a sus hijos? Desamparados, siendo víctimas de ataques del enemigo, algunos pasando incluso por muerte. Y algunos padres se preguntan y dicen, ¿pero por qué Dios permite eso? La respuesta del Señor es, desechaste el conocimiento. Desechaste el conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Usted no quiere que Dios se olvide de sus hijos? Que haya una protección sobre su vida, entonces no rechace el conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas que escuchan el mensaje y les parece que eso no es para ellos. A otros se les envía el mensaje y sin ni siquiera oírlo dicen amén como por descartar. ¿Qué están haciendo? No me están rechazando a mí, mis amados. No se están dando cuenta, ustedes están rechazando la misma presencia de Dios en sus vidas. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias terribles. Así que voy a terminar con esto. En nuestras casas, la palabra de Dios se debe predicar para que allí su presencia se pueda manifestar. Padre amado, gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón a través de tu palabra. Qué maravilloso poder entender estas cosas, que siendo sinceros tal vez habíamos olvidado. Gracias a Dios usaste a Esdras en su tiempo y hoy nos usas a nosotros para recordarnos que también necesitamos edificar esos tabernáculos. Estas personas al oír la palabra, dice la Biblia, fueron quebrantados en su espíritu y empezaron a llorar. Se les predicó desde la mañana hasta la tarde y ellos lloraban, confrontados porque seguramente entendieron y comprendieron que no habían valorado a Dios, que le habían dado la espalda a Dios por completo. Por eso cuando Esdras predicó, ellos dijeron, Dios, estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Te hemos dado la espalda a ti, no te hemos tenido en cuenta. Y corrieron y con gozo levantaron tabernáculos, hicieron chozas en los terrados de su casa. No solo en el patio del templo. Ellos dijeron, no, yo no quiero que el arca solamente esté en el templo. Yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón que el arca, que la presencia tuya esté en mi casa, que tu tabernáculo more en medio de mi casa. Yo no quiero que en mi casa moren las peleas. Yo no quiero que en mi casa moren los conflictos. Yo no quiero que en mi casa more la perdición. Yo quiero que en mi casa more solamente tú, amado. Porque Dios es un Dios santo. El sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento tenía que prepararse durante un año completo para poder entrar al lugar santísimo a interceder por su pueblo. Te echaré del sacerdocio, consecuencia de desechar el conocimiento. ¿Qué significa desechar o echarnos del sacerdocio? Significa que no hay. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. No hay sacerdotes en las casas, en los hogares, que se coloquen en la brecha para interceder por sus propias familias. No hay. Porque la gente corre detrás de otras cosas. Y ser sacerdote en la casa no es algo que esté dentro de nuestras prioridades. Y la pregunta es, si no hay nadie que sea el sacerdote de mi familia, ¿quién va a interceder por ella? Y por eso Dios se olvida de los hijos y por eso no hay protección sobre ellos, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias y nuestras finanzas, porque no hay sacerdotes en nuestra casa que intercedan.
Porque tal vez nos ha dado miedo llevar la presencia de Dios a casa. Porque tal vez consideramos que llevar a Dios y vivir esa vida que se vive dentro de la iglesia, de santidad, eso es algo que cuesta mucho. No es así. Cuando tú amas a Dios con todo el corazón, entonces entenderás que eres propiedad de Él. Eso significa ser santo, apartado para Él. Santo no es que no te equivoques, santo es que le perteneces a Él. Y cuando le perteneces a Él, entonces tú te dejas usar por Él. Dios ha puesto un sueño en mi corazón que quiero compartirle con ustedes. Y es que ojalá en las casas, principalmente de todos los que se conectan en verdades eternas, pueda existir un altar o pueda existir un lugar donde la palabra de Dios se comparte, porque la Biblia dice que en cualquier lugar que yo hiciere que mi nombre fuera recordado, yo vendré y te bendeciré. Necesitamos recordar el nombre del Señor al interior de nuestras familias para que nuestros hijos sepan quién es Dios, para que nuestras generaciones sepan quién es Dios. Es en la casa, no solo en el templo, es en la casa. Es fácil ser cristiano en el templo, donde todos te ven. Lo más difícil es vivir esa santidad en tu propia casa y entender que en tu casa la presencia de Dios está. Entonces harás todo lo posible porque la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios nunca se vaya de tu vida. Amado, estamos dispuestos con todo nuestro corazón para que en las casas de todos estos hermanos que han escuchado tu palabra hoy, esta palabra no se quede siendo una palabra más, sino que podamos tener, Dios amado, esa misma actitud que tuvo el pueblo de Israel de salir corriendo y edificar esos altares. Que esta palabra pueda ser revelada a cada corazón y que todos nosotros entendamos que el anhelo tuyo es que esos tabernáculos puedan estar en nuestros terrados y también en los patios de nuestras casas. Que nuestras casas, así como Priscila y Aquila, se conviertan en una iglesia donde tu nombre es honrado siempre. Gracias te doy, mi Señor, por lo que has ministrado a nuestro corazón. Mi casa será una iglesia. Mi casa será un templo. Mi casa será un altar donde la presencia tuya mora. Ahora, si usted está pensando y dice, pero yo no sé predicar, tranquilo, mientras va aprendiendo, usted coloca la pantalla de su televisor, conecta este programa, o en cualquier hora del día, porque el programa se coloca allí en YouTube. Usted puede tomar el programa y sienta a su familia, y ahí les va colocando las enseñanzas. Pero nuestras casas se deben convertir en altares para Dios. No hay excusa, en cualquier lugar del mundo. Lo vamos a hacer. Imagínese por un instante que en cada casa se convierte en una iglesia. Imagínense que en cada casa hay un lugar donde se ora a Dios y se comparte la palabra de Dios. ¡Wow! Ayudaríamos en mucho a esta nación y a las naciones de la tierra. Es lo que el Señor quiere hacer. Yo no sé cuántos se apuntan para eso. Yo lo hago en el nombre de Jesús, con su ayuda y su bendición. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Lo primero que hace Elías para que la lluvia descienda después de 3 años y 6 meses fue restaurar el altar de Dios, y tomó 12 piedras, y cada una de esas piedras representaba a cada uno de los hijos de Jacob o Israel, es decir, él restauró la familia para que la gloria de Dios volviera a manifestarse. Antes que venga el día terrible de Jehová, yo enviaré, dice el Señor, la unción del profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es la familia. Ahí necesitamos trabajar. Hoy es necesario que more en tu casa, dice el Señor. Vamos a hacer todos los preparativos para que Él venga a nuestra casa y nunca se vaya de allí. A veces, repito, el enemigo haya más cabida en nuestras casas. El pecado haya más cabida en nuestras casas que el Señor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya, vamos a hacerlo ya. Y cada uno va aportando su granito de arena para que el mundo sea distinto, sea diferente. Dele me gusta a nuestra página en Facebook. Y si desea contactarse con nosotros, por supuesto, aquí estamos para servirle. 317-427-0754. Todos ustedes un abrazo fraterno. No olviden, en nuestras casas la palabra de Dios se debe predicar para que allí su presencia se pueda manifestar. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de